Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque lo que les voy a contar es explosivo. Y cuando digo explosivo, créanme, es literal. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando. Pero, ojo, no vamos a hablar de sus músculos, ni de sus novelas. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, una frase prohibida, una revelación impactante, una bomba que ha estallado en el mundo del espectáculo y que, bueno, ha dejado a más de uno temblando. ¿Están listos para el drama? ¿Listos para descubrir qué es lo que ha hecho saltar chispas esta vez? Porque yo sí. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto, denle al like si les gusta lo que ven. Empecemos. Bien, como les decía, hoy nos adentramos en el mundo de Can Yaman, pero no desde la perspectiva habitual. Olvídense de las alfombras rojas, de las entrevistas promocionales y de los flashes de los fotógrafos. Hoy vamos a ir un poco más allá, a escarbar en la trastienda, en lo que se esconde tras las cámaras, en las verdaderas opiniones y en las frases prohibidas. ¿Qué es una frase prohibida? Bueno, en el mundo del espectáculo como en cualquier otro, existen cosas que no se pueden decir, secretos que no se pueden revelar y opiniones que mejor guardar para uno mismo. Pero a veces la lengua se suelta, las emociones afloran y ¡boom! La bomba explota. Y ese es el detonante de nuestra historia de hoy. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Can Yaman. Se rumorea, se murmura, se susurra, que el actor ha soltado una frase que ha hecho temblar los cimientos de su carrera, de su imagen pública y, quién sabe, quizás hasta de alguna relación personal. Una frase que ha encendido la mecha de un escándalo que promete ser épico. ¿Y cuál es esa frase? Bueno, lamentablemente no puedo revelársela de forma directa, porque la información confirmada al 100% no ha llegado a mis manos. Pero les puedo asegurar que la frase en cuestión es de alto calibre, de esas que pueden cambiarlo todo. Involucra a una persona muy cercana a Can Yaman, alguien que ha sido parte integral de su vida, tanto en el plano personal como en el profesional. Alguien cuyo nombre resuena con fuerza en el ecosistema del actor. Lo que sí les puedo adelantar con la cautela que exige este tipo de información, es que la frase en cuestión es, digamos, *contundente*. Implica un desprecio, una crítica directa, una opinión que no favorece en absoluto a la persona mencionada. Es una frase que al parecer expresa un profundo hartazgo, una decepción palpable y, en definitiva, un deseo de distancia. Y para que se hagan una idea de la magnitud de la situación, la frase que se le atribuye a Can Yaman es la siguiente: no quiero volver a oír su nombre. Impactante. Tremendo. La bomba ha estallado. Imaginen la escena, la tensión en el ambiente, una conversación privada que se desborda, un momento de vulnerabilidad que se transforma en explosión verbal, la frustración acumulada durante meses, quizás años, quizás. La frase que lo cambia todo. ¿Qué llevó a Can Yaman a pronunciar esas palabras? ¿Qué ha sucedido entre él y esa persona para que llegara a ese punto de no retorno? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa frase que ahora resuena en los pasillos de la farándula? Esas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, las que nos empujan a indagar, a investigar, a buscar la verdad en medio de un mar de especulaciones. Aquí es donde la intriga se vuelve aún más apasionante, donde las teorías se multiplican y donde la imaginación vuela. Los rumores, como suele suceder en estos casos, apuntan a diferentes escenarios, a diferentes posibles causas que habrían provocado el estallido de esta bomba. Algunos, los más pesimistas, hablan de un *conflicto laboral que ha escalado hasta límites insospechados. Se rumorea que las diferencias creativas, los desacuerdos en la gestión de su carrera, las presiones de la industria y las ambiciones personales habrían generado un choque de trenes que finalmente desembocó en la temida frase. Otros, con un ojo más puesto en el corazón, apuntan a problemas personales a desilusiones amorosas, a traiciones que habrían dejado una herida profunda en el actor. Tal vez una relación que terminó mal, una amistad que se rompió, una confianza que se quebró. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en el corazón de Can Yaman? Lo cierto es que si esta teoría es correcta,
la frase prohibida sería la manifestación de un dolor silenciado, de una frustración contenida durante mucho tiempo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una combinación de ambas teorías. Tal vez el conflicto laboral y los problemas personales se entrelazaron, creando un cóctel explosivo que detonó en la frase prohibida. En definitiva, todo un culebrón digno de la mejor novela turca, con intrigas, traiciones, pasiones desbordadas y por supuesto, mucho drama. Y es que, señoras y señores, el mundo de Can Yaman no es solo glamour, alfombras rojas y éxitos cinematográficos. Detrás de esa imagen de hombre perfecto, de galán irresistible, se esconde un ser humano con sus propios problemas, sus miedos, sus decepciones. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad, la que hace que esta historia sea tan interesante, tan cautivadora, tan adictiva. Pero, ¿quién es la persona que ha sido mencionada en esta frase prohibida? Aquí es donde las apuestas se disparan, donde los nombres comienzan a sonar con más fuerza y donde la curiosidad se convierte en un torbellino. Los nombres que más resuenan, aquellos que han sido mencionados en los mentideros de la farándula, son varios, todos ellos con un gran peso en la vida del actor, con una importancia capital en su trayectoria personal y profesional. El primer nombre que se baraja con mucha insistencia es el de su representante ***. Una figura clave en la carrera de Can Yaman, la persona que ha guiado sus pasos, que ha negociado sus contratos, que ha velado por sus intereses durante años. Si esta teoría es correcta, la frase prohibida sería el reflejo de un conflicto profundo, de una ruptura que podría tener consecuencias devastadoras para el futuro del actor. ¿Un desacuerdo en la dirección de su carrera? ¿Diferencias irreconciliables en la gestión de su imagen? ¿Traición de la confianza depositada? Las posibilidades son infinitas. El segundo nombre que suena con fuerza es el de una *** compañera de reparto ***. Una actriz con la que ha compartido momentos inolvidables en pantalla, con la que ha protagonizado escenas románticas, con la que ha construido una química especial que ha cautivado a millones de espectadores. Si esta teoría es cierta, la frase prohibida podría ser el resultado de una decepción amorosa, de una amistad que se rompió, de un secreto que salió a la luz. ¿Quién sabe qué secretos se esconden tras las cámaras, qué historias se escriben entre rodajes y grabaciones? Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la persona implicada sea una ***expareja ***. Una mujer con la que Can Yaman compartió una historia de amor intensa y quizás tormentosa. Un romance que, como suele suceder en el mundo de las celebridades, estuvo marcado por la pasión, el drama y la exposición mediática. Si esta teoría es correcta, la frase prohibida sería la manifestación de un dolor profundo, de una herida que aún no ha cicatrizado, de un recuerdo que sigue atormentando al actor. Lo cierto es que, de momento, todo son especulaciones, conjeturas y rumores sin confirmar. Pero como buenos detectives de la farándula, vamos a analizar las pistas, a contrastar la información y a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que la frase existe, ***, ha sido pronunciada, escuchada y replicada en los círculos más cercanos a Can Yaman. Sabemos que la frase es de alto calibre, ***, implica un desprecio, una crítica, una opinión que no favorece a la persona mencionada. Sabemos que la persona implicada es alguien muy cercano a él, alguien que ha tenido un papel importante en su vida personal y o profesional. Sabemos que la situación es delicada, que el actor se encuentra en una posición comprometida y que las consecuencias podrían ser significativas. ¿Y qué consecuencias podría tener esta frase prohibida? Las consecuencias, como siempre, pueden ser varias y muy variadas, dependiendo de la veracidad de la información, de la repercusión mediática y de la reacción del propio Can Yaman y de la persona implicada. En primer lugar, la frase prohibida podría afectar a la imagen pública del actor, generando críticas, polémicas y quizás una pérdida de seguidores y de admiradores. Un comentario negativo, una declaración fuera de lugar, una frase que se interpreta como un desprecio, todo puede dañar la imagen de un artista y afectar a su reputación. En segundo lugar, la frase prohibida podría influir en sus contratos publicitarios y en sus proyectos cinematográficos ***. Las marcas, los productores y los directores siempre se preocupan por la imagen de sus colaboradores y por la reputación de sus proyectos.
Un escándalo, una polémica, un comportamiento cuestionable, todo puede poner en riesgo una inversión millonaria. En tercer lugar, la frase prohibida podría afectar a sus relaciones personales afectando a las amistades, a los vínculos familiares y por supuesto, a las posibles relaciones sentimentales. La confianza, la lealtad y el respeto son valores fundamentales en cualquier relación humana. Y una frase que implica un desprecio, una crítica o una traición puede dañar esos valores de forma irreparable. En definitiva, esta frase prohibida es un arma de doble filo. Por un lado, nos revela una faceta más humana del actor, mostrándonos que también tiene sus problemas, sus miedos, sus decepciones. Por otro, podría perjudicar su imagen, generando desconfianza, rechazo y, en el peor de los casos, el ostracismo mediático. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman? ¿Cómo reaccionará ante esta situación? ¿Negará todo, minimizando el impacto de la frase? ¿Reconocerá sus palabras, asumiendo las consecuencias de sus actos? ¿O por el contrario, optará por el silencio, esperando que el tiempo cure las heridas y que la polémica se diluya? Todas estas preguntas son las que nos mantienen pegados a la pantalla, las que nos hacen estar pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada publicación en las redes sociales. Queremos saber la verdad, queremos conocer la reacción del protagonista, queremos saber cómo se desenvolverá este drama que amenaza con arrasar con todo a su paso. Una cosa es segura, esto no ha hecho más que empezar. La polémica está servida, el morbo está asegurado, y nosotros, como buenos fans y observadores de la farándula, estaremos aquí para seguirles contando todo lo que suceda. No se pierdan ningún detalle, porque la historia de Can Yaman y su frase prohibida promete darnos mucho de qué hablar. Mientras tanto, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un terreno resbaladizo, un laberinto donde las verdades y las mentiras se mezclan constantemente, donde la información se manipula y donde las apariencias engañan. Por eso es fundamental ser críticos, analizar la información con cautela, contrastar las fuentes y, sobre todo, disfrutar del espectáculo sin perder la perspectiva. No debemos olvidar que al final del día, estamos hablando de personas, de seres humanos con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece respeto. Por mucho que nos guste el chisme, por mucho que nos atraiga el drama, debemos ser conscientes de que detrás de cada noticia, de cada rumor y de cada escándalo, hay una persona que está sufriendo. Y en este caso el espectáculo está garantizado. La frase prohibida, la persona implicada, las posibles consecuencias, todos los ingredientes están ahí para un culebrón de altura, para una historia que promete darnos mucho de qué hablar, para un drama que podría marcar un antes y un después en la carrera y en la vida de Can Yaman. Y nosotros, desde este canal, vamos a ser sus cómplices, sus informantes, sus guías en este apasionante mundo. Vamos a estar atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en las redes sociales. Vamos a buscar la verdad, a contrastar la información y a mantenerlos informados en todo momento. Así que estén atentos a las próximas noticias, a los próximos rumores, a las próximas revelaciones. Porque les aseguro, esto no ha terminado. La historia de Can Yaman y su frase prohibida es solo el comienzo de una aventura que promete ser épica. Y mientras esperamos a que se desvele el misterio de la frase prohibida, les invito a reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿Creen que la frase es verdadera? ¿O es solo un rumor infundado? ¿Quién creen que es la persona implicada? ¿La ex representante, una compañera de reparto, o una expareja sentimental? ¿Cómo creen que afectará esta situación a la carrera de Can Yaman? ¿Qué consejo le darían al actor en este momento? ¿Creen que el silencio es la mejor estrategia? ¿O es mejor salir a dar la cara? Compartan sus opiniones en los comentarios, porque quiero saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Quiero que este sea un espacio de debate, de análisis y de reflexión. Un espacio donde podamos compartir nuestras opiniones y donde podamos disfrutar del espectáculo sin perder la perspectiva. En resumen, hemos explorado la intrigante historia de Can Yaman y su frase prohibida. Hemos analizado el impacto potencial de esta revelación, explorado las posibles consecuencias y considerado los posibles escenarios. Hemos especulado sobre la identidad de la persona implicada, evaluado las posibles razones detrás de la frase y, sobre todo, hemos mantenido la curiosidad intacta.
Hemos profundizado en las posibles repercusiones, tanto en la imagen pública del actor como en sus proyectos profesionales y en sus relaciones personales. Hemos analizado el poder de las frases prohibidas en el mundo del espectáculo y cómo éstas pueden influir en el destino de las celebridades. Hemos debatido sobre la ética del chisme y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre este tipo de temas. Hemos recordado que detrás de cada noticia hay una persona, con sus sentimientos y sus emociones. Que debemos ser críticos, que debemos analizar la información con cautela y que, por encima de todo, debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido al borde del asiento y que les haya hecho reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre la figura de Can Yaman. Recuerden que este es solo un vistazo a un mundo lleno de secretos y sorpresas. Si les ha parecido interesante, les animo a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema apasionante. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades y estén atentos a los próximos vídeos, porque, créanme, les tengo preparada mucha más información jugosa, mucho más drama y muchas más sorpresas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la verdad a veces se esconde en las sombras. Y nosotros, como buenos cazadores de noticias, vamos a seguirla hasta el final. Hasta la próxima.